Buenas tardes, soy la arquitecta María Jorge. En este evento represento a la Sociedad de Arquitectos, donde integro su comisión asesora de vivienda, y voy a presentar una breve descripción de los conceptos que nos parecen importantes en el problema de la vivienda. Bueno, los arquitectos y la industria de la construcción de la vivienda. Los arquitectos estamos asociados a la industria de la construcción y sus procesos constructivos, así también como a las políticas públicas que determinan y promueven la construcción. Los arquitectos construimos en colaboración con otros actores de la rama de la construcción, estamos fuertemente relacionados con las decisiones a nivel gubernamental, a nivel de los gobiernos, en sus niveles nacional y departamental, sean de ordenación del espacio, a través de instrumentos de diferente tipo, sean sobre normas constructivas, sean sobre aperturas al resto del mundo, incentivos que estimulen la captación de capital, atraigan desarrolladores, promotores privados en el más amplio sentido global. No estamos ajenos a las acciones que comprendan a la industria, porque trabajamos justamente con la edificación, ¿verdad? Con nuestro quehacer profesional, que es la construcción de diferentes tipos de edificios. En el caso de la vivienda, su construcción no solo debe cumplir con el correcto hecho físico construido, sino además lograr su función de un espacio de reproducción social que facilite el desarrollo de sus habitantes, lo cual constituye un proceso complejo y político. ¿Qué queremos decir con eso? Que al diseñar espacios para habitar se instala un fuerte componente ético de cómo van a ser esos espacios, ¿no? Como dice Neil Brenner, el diseño es ético, el diseño tiene también un componente político, un componente de acción política, y cuando nosotros diseñamos, pensamos qué tipo de vida pueden permitir, en cuánto colaboran o en cuánto perjudican el buen desarrollo de la sociedad. Más allá de cómo dimensionemos el impacto del diseño del espacio en las sociedades, es real que el individuo va acompañado de un entorno que favorece o desfavorece su desarrollo personal y social. La vivienda es una parte fundamental, aunque no la única. Bueno, y aquí tenemos una imagen del complejo Boulevard, que es un excelente complejo habitacional, que muestra justamente cómo se pueden desarrollar con vivienda social determinados espacios que favorecen la relación, el habitar, el desarrollo, la vinculación con el resto de la ciudad. Analizar la vivienda no es solo estudiar la forma y espacio de habitar interior y exterior, sino también identificar las condiciones existentes para su acceso y permanencia, incluyendo a qué tipo de vivienda se accede, en cuál suelo, si el suelo es formal o informal, la calidad y su conectividad con otros espacios de oportunidad. Vivienda y suelo están indisolublemente unidas. La tierra urbana presenta un proceso productivo particular, la edificación, que genera durante su existencia una primera articulación permanente con el suelo, por la inmovilidad del producto edificado. Esa ligación incluye el espacio construido a su alrededor y amplía el concepto. No es solamente diseñar y construir la vivienda, sino identificar que se construye vivienda en un espacio ciudad determinado. Y eso constituye una segunda articulación del suelo urbano. La diferencia con el suelo rural es que nosotros en el suelo rural plantamos un determinado cultivo, cosechamos un determinado cultivo y podemos cultivar otra cosa, ¿verdad? Ese suelo queda nuevamente en condiciones de hacer otra función de producción. En el caso particular del suelo urbano, la inamovilidad y la permanencia del producto edificado implica de que ese suelo está indisolublemente atado, una primera articulación, pero también esa inmovilidad lo articula, lo relaciona con el espacio, el entorno a su alrededor. No construimos vivienda en un lugar neutro, construimos vivienda en un determinado lugar de la ciudad o en un determinado lugar del mundo.
El suelo urbano donde se vive, se trabaja y se construye vivienda tiene en el mediano largo plazo capacidad de generarse, expandirse. Esto no lo puede lograr el suelo rural está constreñido, es un recurso limitado. Cuando lo hace formalmente es a través de instrumentos de ordenamiento, en los cuales también participamos los arquitectos, que tenemos una alta incidencia en la construcción de la norma. Entonces nos encontramos con dos grandes tendencias a nivel del habitar. Por un lado, la vivienda en hábitats dispersos, insulares, pero organizados. Por otro lado, la vivienda concentrada en la ciudad compacta. Y aquí es necesario profundizar en el análisis. Cuando hablamos de la vivienda formal o informal en ambas tendencias, mientras que en una la dispersión implica en mayor o menor medida el consumo de naturaleza y espacio, en la otra en mala calidad ambiental y hacinamiento y también distancia a las oportunidades. También es diferente habitar la vivienda formal o informal en la ciudad compacta. En una permite diferentes grados de consumo de ciudad, en la otra implica precariedad, inseguridad habitacional, dificultades en la permanencia. Y aquí tenemos un consumo de naturaleza. Esta es una foto de Nordelta, del barrio Nordelta, que es básicamente una ciudad en Buenos Aires, en el cual en este momento, en los últimos tiempos, han tenido que compartir ese consumo de naturaleza con otros habitantes como los carpinchos, ¿verdad? Este es un consumo de naturaleza en la ciudad formal. Y después tenemos un consumo de ciudad informal, ¿verdad? En el cual este asentamiento ya no existe, no, cuando se fue a regularizar, se encontraron con una alta contaminación del suelo, con lo cual hubo que realojar a todas las personas en otros lados. Este es el asentamiento donde estaba, donde era el asentamiento de Isla de Gaspar. Si el acceso a la vivienda es dificultoso por sus ingresos en muchos sectores, para algunos directamente no hay acceso posible. Ni la lógica del Estado, o sea que el Estado colabore para lograr el acceso a la vivienda, ni la lógica del mercado, tener algún ingreso monetario que permita acceder a esa vivienda independientemente de otros sistemas, ¿no? Puede ser inclusive una lógica del mercado, en el mercado informal, son suficientes. Y entonces hay una tercera lógica de acción social, que es la lógica de la necesidad, donde el acceso a la construcción de vivienda informal, no se accede a vivienda informal, se accede a la posibilidad de construirla, está indispensablemente relacionada a dificultades de acceso al mercado de trabajo formal, ¿no? Esto es un estudio de Pedro Abramo, la producción de las ciudades latinoamericanas, particularmente el capítulo 6, la teoría económica de las favelas, donde investiga las relaciones que hay entre los mercados formales e informales con respecto a los sistemas económicos y cómo se constituyen, y también encuentra una fuerte relación con el no acceso a un mercado laboral formal. Y aquí tenemos una toma cerca de Lima, Perú. En Perú le dicen invasiones. Hubieron varias tomas a principios de este año que se organizaron y se ocuparon. Eso que vemos azul son carpas. Creo que fueron desalojados con fuerza, y además esas tomas están sobre la costa, digo, son lugares que estaban, ¿cómo se llama?, disponibles para ocupar. Tenemos que tener algún tipo de tierra disponible, y es un ejemplo de la lógica de la necesidad. Estas diferencias en la posibilidad de acceso a un hábitat digno están asociadas a la pérdida de la función social de la vivienda y a su énfasis en su rol en la actividad económica, que conlleva el concepto de mejor uso del suelo, ¿verdad? Quien pueda darle un mejor uso lo va a pagar y lo va a ¿cómo se llama?, va a darle un uso más
intensivo a ese suelo y posiblemente se pueda con esos ingresos construir en otro lado vivienda social. El concepto de mejor uso del suelo es un concepto netamente asociado ¿cómo se llama?, al énfasis en la actividad económica de la vivienda, ¿no? Y a la pérdida de su función social. ¿Qué compone esto? Ciudades segregadas, donde se alternan áreas que presentan altas calidades de vida y alto valor del suelo, con áreas donde hay falta de oportunidad, limitaciones para el desarrollo y un valor del suelo menor, menor calidad de vida. Digo, esto lo identifica claramente Raquel Rornick en La guerra de los lugares, la colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, que tiene realmente una mirada muy aguda y muy clara. Ella identifica también que desde los años 50, pero ya también antes, desde el taylorismo, la vivienda empieza a incorporarse con el concepto de actividad económica y de desarrollo, ¿no? Cuando la política de vivienda se incorpora como una política de desarrollo económico, y esa tendencia se acentúa aún más con el desmonte del estado del bienestar en la década de los 80 y se consolida aún más a partir de nuevos esquemas financieros y aperturas globales del capital. El uso de la vivienda como mecanismo de desarrollo, el uso de la construcción de la vivienda como mecanismo de desarrollo económico, ha separado a la vivienda de su función social, enfatizando en la generación de actividad económica de la producción de la vivienda y en los canales financieros para su acceso, y produciendo otros impactos: subas del suelo, urbano, gentrificación, segregación espacial, desconexión en la ciudad. Separar la función social de la vivienda de su valor como proceso económico significa considerarlo una mercancía. Y cuando nosotros consideramos la vivienda una mercancía, su precio se deriva en dos mercados. En uno, en el mercado de valor de uso, y en el mercado de valor de reserva, donde la vivienda empieza a ser una reserva de valor al igual que otros activos. Pasa a ser un activo financiero como otros, y ese activo, como no tiene un valor de uso, se pone en el mercado de alquileres. En muchos casos, Saskia Sassen ha señalado en algunas de sus conferencias, se ven una enorme cantidad de viviendas vacías, vacías que ni siquiera tienen un acceso a ese mercado de alquileres, su reserva de uso ni siquiera se pone en el mercado. Si esto no va asociado a políticas de alquiler social, la consecuente suba de precios del suelo por la puja a la actividad económica va a llevar a expulsar a las personas del acceso a la vivienda. Eso lo vemos también, por eso vemos también con preocupación los procesos de liberalización en los plazos de alquiler, uno de los modos de precarizar el alquiler. Para lograr éxito en las políticas de acceso a la vivienda de aquellos sectores a los que el mercado no da respuesta, se debe separar el valor de uso de la vivienda del concepto de mercancía. Y en ese sentido, algunos programas en Uruguay lo subliman, caso del sistema cooperativo, y esperamos que los logros, tanto en calidad habitacional como social del sistema cooperativo, políticas de éxito miradas con interés desde el resto del mundo, se reconozcan desde las instituciones públicas que elaboran las actuales políticas. En otros casos, algunos programas como han instaurado a través de la Ley de Vivienda de Interés Social, que luego cambió su nombre a Ley de Vivienda Promovida, no han tenido los mismos resultados en el acceso a la vivienda de los sectores a los que fue dirigida el objetivo de la ley. Tuvieron impactos positivos en la activación de algunas áreas en el centro, que tenían algunos procesos de vaciamiento, degradación, pero también impactaron subiendo el precio con un consecuente aumento del valor del suelo en esas áreas, y las políticas de exención fiscal no se reflejaron en menores valores de venta del metro cuadrado,
En este sentido, no vemos garantías en la propuesta de un relanzamiento de la ley de promoción, de la antigua ley BIS, de la ley de vivienda promovida, en áreas con menor valor del suelo, pensando que posiblemente esos procesos se repitan, esa esperanza de que esa exención fiscal logre vivienda para los sectores de menores ingresos, posiblemente se va a repetir el mismo proceso, y a su vez las medidas de flexibilización propuestas para lograr más incentivos para la inversión privada, flexibilizar restricciones del producto vivienda en barrios para apuntalar su regeneración. Esto es una presentación del economista Carlos Mendive, que lo hizo a solicitud del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción. Va a afectar, pensamos nosotros, que va a afectar la calidad habitable de la vivienda a través de la presentación, la oferta de unidades monoambientes para vivir, que en lugares alejados o en lugares con menor valor del suelo, donde no se justifica ese uso intensivo del suelo, y de un dormitorio. Concluimos que las acciones políticas sobre los espacios donde habitan las personas deben incluir su función social de derecho a la vivienda y disminuir el concepto de mercantilización de la misma. La calidad de la vivienda privada y pública está asociada a su entorno y debe estar acompañada de vías de conexión, conectividad y circulación suficientes entre las distintas partes de las ciudades donde habitan las personas, que permita la circulación, la interconexión y favorezca la cohesión social. Y para ejemplo, tenemos que se pueda hacer vivienda social de calidad con presupuestos acotados. Esta es una vivienda que se está haciendo en el gasómetro de los arquitectos Boga, Verocampo y Varela, y la está construyendo SEAOSA. Es un PP, un proyecto y precio, en este caso particular tuvo un poco más de incidencia en la decisión de la licitación, la calidad del proyecto, se hizo en uno de los antiguos predios del gasómetro, y es una vivienda de calidad que se está construyendo a buen ritmo y con buena construcción. Y aquí tenemos dos viviendas de Acer de Sur, particularmente son del arquitecto Casaravilla, que integra nuestra comisión de vivienda también, y bueno, en ambas hay una incorporación de nuevas tecnologías también. Esta vivienda, la de arriba, que es una vivienda en altura, es una vivienda de ayuda mutua, la participación de los cooperativistas en ayuda mutua en altura ha llevado algunos cambios. Por ejemplo, se trabaja con tabiquería liviana y etcétera, que también es algo que se ha instalado en las construcciones con los avances de la tecnología, y se ha logrado un muy buen producto con un presupuesto social. Idem abajo, esto es Covijuntos y esto es Covitesol. Bueno, acciones por convenios. La SAU tiene acciones por convenios con respecto a la vivienda, particularmente colaboramos y también el Ministerio colabora a nivel laboral con nosotros, solucionando la supervisión técnica de la autoconstrucción de vivienda en todo el territorio nacional y acercando oportunidades laborales para los arquitectos agremiados. La comisión asesora de la SAU ha actuado y actúa en diversos procesos asociados a la vivienda, asesorando a la comisión directiva cuando precisa algún tipo de informe con respecto a determinados cambios, y también proponiendo nosotros algunas acciones. Hemos participado en la COAVI 2015, la COAVI es una comisión asesora de vivienda para el plan quinquenal que está en la ley de vivienda del 68, ¿no? Y desde 2005 se ha llamado en forma constante. Esta última vez no se ha llamado, hubo alguna colaboración, pero no hubo un proceso como hubo particularmente en esta 2015 que colaboramos desde la Comisión de Vivienda, y
Después difundimos las conclusiones que se sacaron en esa comisión hacia el resto del país mediante encuentros con las delegadas SAU durante junio a noviembre de 2015. La acción de la SAU es territorial porque tenemos delegadas en todos los departamentos, y en este caso en particular hubo 4 comisiones de la COABI: suelo, asentamientos, cooperativas y planes de vivienda, me parece que era la tercera, la cuarta, y bueno, fue muy fermental esta COABI. Preparatoria de Hábitat 3, el Hábitat 3 se hizo en Ecuador en el 2017, me parece, fines del 2017, y hubo una serie de procesos preparatorios desde el ministerio, bueno, la SAU también colaboró. Al interior de la comisión analizamos en el 2016 y 2017 la ley BIS y sus impactos, con un documento que nos publicó Vivienda Popular en diciembre del 2017, y organizamos conjuntamente con la Facultad de Arquitectura el evento Vivienda y Hábitat hacia el Plan Quinquenal de Vivienda 2024, miradas y propuestas de futuro, con los representantes del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente y del Partido Nacional, que expusieron y debatieron en torno a 3 ejes temáticos sobre lineamientos de política de viviendas generales y programáticos, y análisis, perspectivas, propuestas de diferentes instrumentos jurídicos, institucionales, sociales, económicos, financieros, programáticos, tecnológicos, a utilizar. En octubre del 2019 fue un debate de lo más interesante que se organizó desde la comisión. Y también participamos como integrantes, como panelistas y comentaristas, en 2 eventos que se hicieron a solicitud del Colegio de Arquitectos de Ecuador, que le pidió a la Sociedad de Arquitectos un asesoramiento para comenzar a tirar lineamientos de propuestas de soluciones para la vivienda social, basándose en el movimiento, en el sistema cooperativo uruguayo. Y bueno, estuvimos como panelistas en el primer evento junto a otros arquitectos, y también estuvimos como comentaristas en el segundo, y en el cual expusimos, bueno, algunos instrumentos como las carteras de tierra, el financiamiento del Estado, el Fondo de Vivienda, los institutos de asistencia técnica, etc. Bueno, y acá están algunos de los encuentros y publicaciones que tuvimos. Con el avance de la tecnología, los cambios en la industria se aceleran, y los arquitectos nos vemos enfrentados a cambios en las técnicas constructivas, también en nuestros roles de trabajo, y a la exigencia de mayores eficiencias. Hay más concentración, mayor especialización de las empresas y desarrolladores, existe la necesidad de incurrir en costos fijos importantes, el ayornamiento continuo es una cuestión vital para el manejo de la profesión, tanto para el trabajo profesional como para el emprendimiento constructivo, y es necesario adaptarse con eficiencia a nuevas situaciones, identificar y subsanar las dificultades de información y de escala. En estos tiempos de pandemia, incertidumbre, donde muchas tendencias que parecían irreversibles se ven cuestionadas, la profesión se ve enfrentada a varios desafíos. Este tipo de encuentros, donde se expone el pensamiento académico, profesional, empresarial e institucional, y se difunden nuevas tecnologías y herramientas, contribuyen a expandir el conocimiento y aumentar el capital social, reduciendo la incertidumbre y creando confianza entre los diferentes actores sociales. Y agradecemos la invitación en nombre de la Sociedad de Arquitectos y de su Comisión Asesora de Vivienda. Muchas gracias, buenas tardes.